¿Eres tú el rey de los judíos? Así se titula el estudio de la lección de escuela sabática para este día domingo 15 de septiembre. Bienvenidos cada uno de ustedes al estudio de este día. Te invito a leer el libro de Marcos capítulo 15 versículos del 1 al 15 y responde la pregunta: ¿qué clase de circunstancias irónicas ocurren aquí? En Marcos capítulo 15 del 1 al 15 se presentan varias circunstancias irónicas. La número 1, por ejemplo, Jesús ante Pilato. Los líderes religiosos acusan a Jesús de ser un peligro para Roma, aunque su verdadero motivo es la envidia. Número 2, Barrabás liberado. Pilato ofrece liberar a Jesús, pero la multitud, incitada por los sacerdotes, elige liberar a Barrabás, un criminal. Y número 3, la acusación de Pilato. Pilato pregunta a la multitud qué hacer con Jesús, a quien llaman Rey de los Judíos. A pesar de no encontrar culpa en Jesús, Pilato cede a la presión y lo condena a la crucifixión. Estas ironías resaltan la injusticia y la manipulación en el juicio de Jesús. ¿Quién era Poncio Pilato? Poncio Pilato fue gobernador de Judea entre los años 26 y 36 después de Cristo. No era un líder amable y varias de sus acciones causaron consternación entre los habitantes del país. Puedes compararlo con Lucas 13:1. El juicio de Jesús resultó en una sentencia de muerte por blasfemia. Sin embargo, bajo el gobierno romano, los judíos no podían ejecutar personas en la mayoría de los casos. Así que trajeron a Jesús ante Pilato para que lo condenara. El cargo contra Jesús ante Pilato no es mencionado, pero es posible deducirlo a partir de la breve pregunta que le dirige al Señor: ¿eres tú el rey de los judíos? Marcos 15, versículo 2. En los tiempos del Antiguo Testamento, Israel ungía a sus reyes, así como no es difícil ver cómo el término Mesías, ungido, podía ser convertido en un presunto declaro de homenaje propio de un rey, en competencia con el emperador. Por lo tanto, la acusación presentada ante el Sanedrín contra Jesús fue de blasfemia, mientras que la esgrima contra él ante el gobernador fue de sedición, lo que podía conducir a la muerte. La ironía radica en el hecho de que Jesús es tanto el Mesías como el Rey de los judíos. Sus condenas por blasfemia y sedición estaban equivocadas. Debió haber recibido, en cambio, homenaje y adoración. Pero Jesús aún actúa como un rey. Su respuesta a Pilato: tú lo dices, Marcos 15:2, es evasiva. Él no rechaza el título ni lo confirma. Esta respuesta puede sugerir que es un rey, pero de una clase diferente. Puedes compararlo con San Juan 18:33 al 38. Marcos 15, versículo 6, introduce en la narración de costumbre de liberar a un prisionero durante la Pascua. En Marcos 15:9, Pilato pregunta si quieren que suelte al rey de los judíos, y aunque usó tal vez el título de manera irónica, en realidad jugando en su contra. Marcos 15, versículos 9 y 10, es un estudio de percepción y de falta de ella. Pilato se da cuenta de que los líderes religiosos entregaron a Jesús por envidia, pero no percibe que al formular la pregunta a la multitud, está haciendo el juego a los dirigentes religiosos. Estos incitan a la multitud y piden la crucifixión de Jesús. Pilato retrocede. La crucifixión era una manera demasiado terrible de morir, sobre todo para alguien a quien él consideraba inocente. Cuán dolorosamente irónico es que el gobernador romano quisiera liberar al Mesías, mientras que los dirigentes religiosos lo querían crucificar. Ahora, nota esta pregunta y respóndela o coméntala con nosotros. ¿Qué puede preservarte de seguir a la multitud cuando la presión para hacerlo es fuerte? Comenta con nosotros. El comentario de la escritora Elena White dice lo siguiente: Jesús tenía muchos simpatizantes en el grupo y el hecho de que no respondiera a las numerosas preguntas que se le hacían asombraba a la multitud. Frente al escarnio y la violencia de la turba,
Ni un gesto ni una expresión de molestia se dibujaba en los rasgos. Tenía una actitud digna y compuesta. Los espectadores lo contemplaban maravillados. Comparaban su perfecta forma y su comportamiento firme y digno con la apariencia de los que se habían sentado en juicio contra él. Y se decían mutuamente que tenía mucho más la apariencia de un rey que cualquiera de los dirigentes. No tenía señales de ser criminal. Su mirada era bondadosa, luminosa y libre de temor. Su frente amplia y elevada. Cada rasgo suyo estaba definitivamente señalado por la benevolencia y la nobleza. Su paciencia y tolerancia eran tan poco humanas que muchos temblaron. Aún Herodes y Pilato se sintieron sumamente perturbados frente a su porte noble y divino. Así lo dice el libro La Historia de la Redención, página 224. Desde el mismo principio, Pilato se convenció de que Jesús no era un hombre ordinario. Creía que era una persona excelente y totalmente inocente de lo que se le acusaba. Los ángeles que contemplaban la escena notaron la convicción del gobernador romano y para salvarlo de comprometerse en el terrible acto de entregar a Jesús para ser crucificado, un ángel fue enviado a la esposa de Pilato y le dio información por medio de un sueño de que el juicio en que su esposo estaba participando era el del Hijo de Dios y que era inocente. Inmediatamente ella le envió un mensaje para declarar que había sufrido mucho en sueño con respecto a Jesús y para advertirle que no tuviera nada que ver con ese santo. El mensajero, abriéndose paso apresuradamente entre la multitud, puso la carta en manos de Pilato. Al leerla, este tembló y se puso pálido y decidió inmediatamente no tener nada que ver con enviar a Cristo a la muerte. Si los judíos querían la sangre de Jesús, él no prestaría su influencia para que lo lograran. Al contrario, trataría de librarlo. Así lo dice La Historia de la Redención, página 224 y 225. ¿Qué pregunta más grande la que se le hizo a Jesús? ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Quién es Jesús para nosotros hoy? ¿Es el Salvador de tu vida? ¿Es el Redentor de tu ser? Medita y comenta. No olvides suscribirte y compartir con tus seres queridos. Que Dios te bendiga.